Take one. Grabando. Grabando. A mí siempre yo he tenido como principio que poder hacer que nos conozcan y conozcan la poesía que hacemos y la relación entre música y poesía y la letra. Esa capacidad que tiene la letra de hacer una historia y la capacidad que tiene la música y los arreglos que hacemos en llevar esa historia, que sea el vehículo, el vínculo que lleve ese mensaje. Las canciones empiezan conmigo escribiendo una letra o me surge una melodía y la grabo en voice bien rápido para que no se me olvide. Y eso se los presento a Gustavo o a papá. Hay veces que la canción puede empezar con Gustavo desde el aspecto de la guitarra y se va por esa línea, pero hay veces que pues, empieza con papá y empieza con base de piano o de teclado. Sin miedo al añejo, mi fe veno a lo amargo, mis marcos los haré destellos, me abrí siendo el suelo que mayor era mi... Seguimos muchos grupos que tienen esa idea de que ellos no son un género, sino que son músicos que aman la música y quieren hacer distintas cosas. Y yo creo que nosotros también tenemos esa idea. También somos, yo creo que hasta científicos en cierto aspecto, en que queremos aprender de distintas cosas y ver cómo fusionarlas y cómo juntarlas. A nosotros nos gusta tener la experiencia hasta donde es posible de poder haber tocado las canciones un par de veces para que la canción crezca y se ponga más sólida y nos sintamos cómodas con ella. Pero en el álbum hay muchas cosas interesantes porque hay canciones que son así, que ya tocábamos, pero hay otras que las hemos desarrollando y no necesariamente hemos podido tocarla al público, que también es chévere porque es un experimento en ese sentido y es un poco la transición esta en hacer distintos estilos y distintos colores de las canciones. Fue muy lindo porque obviamente Gabriel tiene una manera muy peculiar de narrar su historia y lo que está viendo, y si hay algo que a mí me llama la atención muchas veces de las letras es cómo transformamos lo cotidiano en algo extraordinario. Y creo que Gabriel tiene eso a su favor a la hora de escribir. Reconoce y sabe cómo transformar una situación bien peculiar, como es simplemente el hecho de contar todo el tiempo con un celular y de momento hacer esta historia súper extraordinaria. Paisajes pixelados por un amor actualizado. Un amor actualizado. Ponla ahí otra vez. Esta obsesión. Mi paisaje es pixelado por un amor actualizado, pero aislado. Consideramos una colaboración, fue algo que salió natural. Fue otra cosa porque pensar esas canciones en el momento de redactar o el momento de componer pues siempre eran pues nuestras de cierto modo, pero al como dar una parte hacia esas artistas es bien interesante porque salen cosas que tú nunca esperarías y mejor que si no estuviesen ellas. Desterrada es una canción importante para nosotros, especialmente por la temática que lleva. Habla de la violencia de género, y las desigualdades que sufren las mujeres. Y lo combinamos un poquito con el tema ecológico, porque también es un área que tenemos inquietudes. El que pudiésemos hacerlo con Lisbeth Román,
resultó genial porque ella trae una voz y una experiencia adicional que nosotros no podíamos presentarle en la canción. Y ella trajo ese edge para que esa canción se elevara y pudiéramos llevar el mensaje de la forma correcta. Desterrar por el silencio que aferramos, desterrar por la fachada que no quebramos. Con Amarili, Matiz, le dio a ese outro del disco como tal, porque es la última canción que está en el disco, le dio como esa salida bien energética que merecía ese disco. Y una voz femenina que cerrara el disco era como algo bien potente. Definitivamente que ese tema es bien cercano a mí, por la dinámica de familiar, ¿verdad? De tener a mi papá, que es el abuelo de los chicos, con una realidad que muchas personas viven, que es la de la pérdida de la memoria, del Alzheimer. Y parte de una foto que una vez se tomó Gabriel y que yo siempre he dicho que, como que dice, recoge la familia de nosotros en términos de experiencias y cómo esas experiencias que son las memorias se van disipando, como se disipan los colores, por eso la dinámica de los matices que pueden ocurrir en los recuerdos. Cuánta merced y custodias, querido roble oculto, de un monte origondo, del barrio de Palomas. Desde la cima y sombra del jardín que sembraste, una descendencia criaste con tus manos de flores, frutos que ahora recorren el campo que cultivaste. Merced del Roble, que el título sale de Mercedes Rivera, que es mi abuela, la mamá de mi mamá. Y pues la colaboración con mamá fue como algo bien natural, fue algo como bien necesario. La voz de mamá es bien peculiar, es bien distinta a la mía. Y que la canción trate de mi abuela, que mi mamá salga y que yo cante también y que sea una canción donde está toda la familia, es como algo bien lindo. Y tener ese documento para siempre es como algo bello, ¿verdad? Gustavo, ¿tú le puedes darle los cues a eso? Yo doy la salida. Creo que sí. Tú no puedes darle los cues, lo puedes dirigir ahí, no tienes que hacer. Sí. Puede ser 8, 4, 8 o 12, 4, 8. ¿Cuántos compases de la parte de...? Pues grabar con la familia fue bien interesante y bien gratificante, porque siempre la música ha sido un aspecto en nuestras vidas donde es algo adicional. Siempre tenemos nuestro estudio, nuestro trabajo, y la música es pues a donde nos dirigimos para poder tener un espacio para nosotros y poder grabar ese espacio que siempre habíamos tenido desde pequeños, poder tener una experiencia así de grabación, hasta de, en mi caso, de dibujar los artes, pues fue algo bien lindo poder tener un proyecto concreto que se va a quedar para la historia y en la historia de nuestra familia. El concepto del arte es bastante similar al concepto de Gritas de Oro, ya que al principio cuando tocábamos utilizábamos sin pedir permiso el arte de los plátanos de Francisco Yer para promocionarnos y tocar por ahí. Y cuando estábamos conceptualizando qué arte hacer para el disco, vinieron muchas ideas a la mesa, pero cuando llegó la idea de utilizar el racimo y ponerle Gritas de Oro, fue como algo full circle, que cerró el ciclo de ese principio, de esa primera presentación.
Siempre hemos hecho música en distintas formas, poder hacerla ahora como banda, poder grabar un álbum, es una forma genial como padre de poder compartir con tus hijos. Es lindo el proceso y aunque fuerte, en verdad que es de las cosas más gratificantes que tengo en mi vida. Pero a un lío las malezas que a gusto acaparan mi tierra. Sentí en mi vientre carencia, pero obtuve una raíz incierta. No vi que entre mi cosecha sí sembré un anhelo, sí sembré un anhelo. Dulce añada provenos durante este tiempo muerto, que nuestra cosecha opaque las dudas que los tres tenemos. Lo que uno crea dura y perdura, y las inseguridades que uno tenga van a desaparecer y se van a nublar por esa añada, por esa cosecha y el esfuerzo y el cariño que uno le puso a ese proyecto. No escondamos las fallas de la vida.